Hola, hola, bienvenidos a este canal que se llama Phobi Leg y donde te doy ideas de accesorios y te los enseño a hacer paso a paso. Mi nombre es Ana y me encanta tenerte por estos lados. Hoy quiero compartir contigo 3 ideas de pulseras que están muy fáciles y que quedan súper bonitas. Son diseños diferentes usando materiales como el acrílico, fimo y mostacillas. Antes de iniciar, quiero invitarte como siempre a que te suscribas al canal, actives la campanita y que también te unas a mi comunidad en redes sociales. En la caja de información de este video te dejo los enlaces, así que no siendo más, empecemos. Para este primer diseño voy a usar 60 centímetros de hilo de cola de ratón y una figura de fimo que tiene esta forma de ojo. Vienen de mucho más colores. Lo primero que voy a hacer es quemar y afilar las puntas de los hilos. Después voy a insertar la figura de fimo y la voy a llevar hasta el centro de donde está el hilo. Con ayuda de un trozo de pitillo, popote o sorbete, según le digan en tu país, voy a hacer un nudo franciscano. Voy a tomar el hilo y lo voy a empezar a enrollar hacia donde está la figura. Y después, cuando termine de hacer más o menos 6 vueltas completas, voy a tomar ese hilo, lo paso a través del pitillo, voy alando, lo saco, halo y aprieto. Y realizo lo mismo al otro lado de la figura. Y quedaría así como te lo estoy mostrando aquí. Desde el centro de la figura hasta el extremo voy a dejar una medida de 15 centímetros y allí voy a realizar un nudo sencillo. Este procedimiento lo voy a realizar también al otro extremo de la pulsera. Eso es para que el largo total de la pulsera me quede de 30 centímetros, pero igual tú la puedes dejar del largo que tú prefieras. Recuerda siempre cortar el hilo excedente, quemar y pegar las puntas. Para realizar el nudo corredizo voy a usar 20 centímetros de hilo y le voy a doblar una de sus puntas formando esta especie de argolla. Voy a dejar una parte del hilo más larga, que es la que voy a empezar a enrollar hacia donde se forma la argolla. Voy a dar alrededor de 5 y 6 vueltas completas y cuando haya dado la última vuelta voy a tomar ese hilo y lo voy a introducir por dentro de la argollita que había formado. Después voy a empezar a alar poco a poco los hilos. Cuando halo el hilo de la derecha veo que la argolla se va haciendo cada vez más pequeña. Halo ambos hilos para apretarla muy bien. Cuando haya terminado y esté ya completamente apretado, corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y este mismo nudo corredizo es el que voy a usar para los 2 diseños que te voy a enseñar hoy. Y este nos quedaría entonces así. Para este segundo diseño voy a usar 2 hebras de hilo chino en 2 tonos de rosado diferente y cada una de 60 centímetros. Voy a unir los hilos entre sí y luego a quemar y afilar las puntas para que sea más fácil al momento de introducir las cuentas. Para iniciar voy a insertar esta mostacilla en un tono blanco perlado por los 2 hilos. Después este corazón de acrílico. Y entre cada una de las figuras voy a insertar siempre una mostacilla blanca perlada. Estos son discos de fimo de 6 milímetros, voy a insertar 3. Este corazón también es en acrílico. Y esta fruta que también es de fimo. En este material vas a encontrar mucha variedad de figuras. Estas letras son de acrílico y antes de insertarlas voy a formar la palabra que quiero que quede en la pulsera. Así va a ser mucho más fácil poder insertarlas en el orden correcto.
Y para continuar con el diseño, aquí tengo el orden en que voy a seguir insertando las piedras. Por ejemplo, esta es una paleta que también es en Fimo. Como te decía, vienen muchas figuras más. Al igual que los discos de Fimo y estos corazones que son de acrílico. Ahora voy a continuar insertándolas en este mismo orden. Y cuando haya terminado de haber insertado todas las piedras y todas las figuras, voy a realizar un nudo sencillo a cada uno de los lados. Y para darle un acabado más bonito en cada uno de los extremos, voy a insertar estas figuras de acrílico. Dejo más o menos 8 centímetros y realizo un nudo sencillo, corto el hilo excedente, quemo y pego. Y recuerda que el nudo corredizo ya te lo expliqué con la primer pulsera. Y así quedaría entonces esta segunda idea de pulsera que te traigo el día de hoy. Para este tercer diseño voy a usar 2 hebras de hilo chino de 60 centímetros cada una en un mismo color. Uno los hilos entre sí, quemo y afilo las puntas. Ahora realizo un nudo sencillo en el extremo, corto el hilo excedente, quemo y pego con ayuda del encendedor. Y por el otro extremo de los hilos voy a insertar 2 mostacillas en colores variados, las voy a llevar y las voy a unir con el nudo que acabamos de hacer y luego voy a dejar una distancia de más o menos 8 centímetros y a partir de allí voy a pegar los hilos y a fijarlos a una superficie plana. Tomo una hebra de hilo de 120 centímetros y la voy a pasar por debajo de los hilos que tengo fijados. La llevo hasta el centro y a partir de allí voy a iniciar el tejido. Voy a tomar el hilo de la derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos del centro. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y luego lo saco por debajo de los hilos que forman la cruz donde estos se unen. Aquí te muestro el procedimiento. Luego la saco por el bucle, halo y aprieto muy bien. Y para continuar el nudo plano completo voy a realizar lo mismo pero a la izquierda. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos del centro y el hilo de la derecha lo paso por debajo de donde se forma esta cruz que se unen los hilos. Lo saco por el bucle, halo y aprieto. Y aquí ya quedaría entonces formado un nudo plano completo. Y voy a continuar realizando el tejido más o menos 3 centímetros. Ahora voy a insertar esta carita feliz de acrílico y la voy a unir con lo que ya llevo tejido y a partir de allí voy a continuar tejiendo. Aquí te muestro más o menos la medida que yo dejé. Aquí ya completé los 3 nudos planos completos, ahora voy a insertar las letras que forman la palabra Love, reemplazando la O por un corazón de acrílico. Voy a unir la letra L a lo que ya llevo tejido y a partir de allí voy a realizar un nudo plano completo. Después voy a continuar haciendo este mismo procedimiento con las otras letras acrílicas.
Cuando ya haya completado 2 nudos planos, entonces voy a insertar las 3 mostacillas en los 3 colores que ya tenía listas y las voy a unir al tejido, y a partir de allí voy a continuar realizando nuevamente el tejido hasta obtener ya el largo total deseado para la pulsera. Para esta pulsera voy a usar una medida estándar de 13 centímetros entre el tejido y las piedras. Y así entonces va quedando la pulsera. Ahora solo debemos de cortar el hilo excedente, quemar y pegar. Realizo el acabado en el otro extremo de la pulsera y hago el nudo corredizo que les expliqué con la primer pulsera, y aquí ya la tenemos lista y terminada. Y así quedarían entonces las 3 pulseras que les traje el día de hoy, utilizando una paleta de colores en tono rosado. Espero que les haya gustado y que me regalen un like, y que por supuesto se suscriban al canal, activen la campanita si aún no lo han hecho. Por acá les comparto otros videos y nos vemos en uno próximo. Chao, chao.